facer a lectura del comunicado conxunto del 22N e despois vou ir presentando a la xente que vai ler os comunicados de los distintos colectivos que están aquí apoyando esta lucha. Entonces, sentamos. El pasado 22 de marzo, una marea humana de dignidad puso el punto de partida a una lucha que reclama el fin de un sistema corrupto que antepone los intereses del capital al de las personas. Con el grito de pan, trabajo y techo, reclamamos de forma llana y sencilla unos derechos básicos que no quieren esconder la realidad de unas demandas de mayor alcance. Estas reivindicaciones vienen a mensajes de la exigencia de fuera los gobiernos de la Troika, no al pago de la deuda ilegítima y no a los detalles. Este 21 de junio, la dignidad pulsa otra vez en marcha. Arrodillamos la Junta General porque no nos quieren dentro. Arrodillámosla para hacerles saber que vamos en serio y que no nos detendremos ante nada. Queremos decirles que no queremos pagar de esos deudas, que queremos salir de este atolladero en el que nos metieron. Las cifras del paro marcárense. La economía sigue en su curso, como si se tratara de una catástrofe natural que no se puede controlar, pero que falla que algunos se embolsen cuantiosas cantidades de perres. Las instituciones y los gobiernos amenazan conseguir empleando las recetas que nos llevaron a esta situación de injusticia social, con una hacienda cada día mayor entre riqueza y provitud que está deseando a la población en niveles de exclusión social, de desempleo y de malnutrición infantil que además de alarmantes son inaceptables. Venimos a la Junta General porque tiene que ser una institución que sirva al pueblo y no a los intereses financieros. Empapelámosla a exigir que marchen los gobiernos de los retallos, de la troika, de la corrupción y de la represión. Esta y una movilización a favor de una renta básica, a favor del reparto de la riqueza y del trabajo. Una movilización por la prohibición de las horas extra, por el empleo digno y por el mantenimiento y desenvolvimiento de unos servicios públicos que cubran las necesidades de la ciudadanía y no sean el pastel de los especuladores a través de la privatización. Esta y una oportunidad para veganos, para situarlos en el lugar que merecen, para ser cada vez más y hermanos de razones pidiendo lo que es justo. No van a engañarnos, no somos los culpables de esta deuda odiosa. No vamos a desear que criminalicen la lucha contra la provitud ni que sigan llevándoles nuestras vidas hacia la esclavitud. Estamos aquí porque queremos decidir, porque tenemos derechos y porque somos la promesa de un futuro mejor, la ventana de un mañana posible. Una democracia que garantice la soberanía de los pueblos y las personas. Por los nuestros derechos sociales y políticos, no a los retallos. Pan, trabajo, techo. La preocupación que tenemos todos por la situación que se está produciendo de deterioro de la salud de la ciudadanía y de la atención sanitaria, de los servicios públicos. Y este es un proceso que se está acelerando con la crisis económica, pero que no es responsabilidad de la crisis económica, sino de las políticas que se están aplicando sobre la crisis. Estas son las verdaderas responsables de que los indicadores de salud se estén deteriorando como consecuencia de la pobreza, como consecuencia de las desigualdades sociales, de los salarios bajos, del paro, es decir, de los determinantes sociales de la salud. Esta es la consecuencia de estas políticas públicas, que los servicios de atención sanitaria se deterioren por los recortes que disminuyen los trabajadores y la capacidad que tienen los servicios sanitarios, y con las políticas de externalizaciones, y que es un eufemismo de privatización, con un ejemplo como el que tenemos con Gispasa, que es una sociedad anónima mercantil, que es la que ha constituido, desarrollado el proceso de los hospitales de Mieres o de Nuevo.
Estas políticas públicas son políticas que se hacen desde la opacidad, que se hacen de espaldas a la ciudadanía, que no representan los intereses de la gente. Son políticas que no nos representan, que requieren una democracia también en el ámbito de la salud. Termino con una frase que se popularizó con la Marea Blanca de Madrid: la sanidad no se vende, la sanidad se defiende. Derechos, la política dictada por la troika y seguida obedientemente por el gobierno, que nos hunde en la miseria y destruye el futuro de nuestros hijos. El movimiento por la dignidad no terminó con las marchas y con la manifestación del 22 de marzo en Madrid. Mientras se den ayudas millonarias a los bancos y en cambio se desahucia a las víctimas de esta estafa que llaman crisis, vendiendo viviendas sociales a fondos buitres, mientras se recorten los presupuestos de educación, de sanidad, de pensiones, de justicia, de servicios sociales, mientras se incumple la Constitución y mientras se decreten leyes para impedir las protestas contra las consecuencias de ese incumplimiento y de las políticas de recortes, mientras se aprueben amnistías fiscales para los de arriba y en cambio se apliquen reformas laborales para eliminar derechos, bajar salarios y despedir a millones de trabajadores y trabajadoras, seguiremos con las movilizaciones, seguiremos caminando en defensa de nuestros derechos y por la dignidad de las personas. Seguimos caminando y sí se puede. Bueno, primero un saludo desde las Asambleas de Trabajadores en Lucha. Como sabéis, a partir de octubre y al calor de la lucha de los compañeros de Tenneco, una serie de empresas asturianas que estábamos pasando situaciones difíciles de cierres, deslocalizaciones, ERES, recortes, todo tipo de abusos basados en esa legislación genocida que ya la reforma laboral, decidimos unir nuestras fuerzas, decidimos aprovechar las experiencias de todos para que nos sirviesen a todos, decidimos constituir un frente unido contra todo este atropello y contra todo este atraco y seguimos en esa pelea. Como decimos, 9 meses después, como sabéis, los compañeros de Tenneco acaban de cerrar un acuerdo que garantiza que la fábrica no se cierra, garantiza una cosa muy importante que hay que poner en valor, que 29 trabajadores que eran interinos, que estaban contratados, pasen a ser fijos y que nadie se queda en la calle después de toda una vida de trabajo. Hay que demostrar, hay que reivindicar y hay que decir a la gente que la pelea es el único camino, que ganar o perder no está en nuestra mano, pero pelear sí, y pelear paga, porque pelear paga no solo por la victoria, sino por nuestra propia condición de seres humanos, porque si renunciamos a la pelea, si vamos como corderinos balando al horno crematorio, no vamos a conseguir nada. Hay que decir que todos, trabajadores, ciudadanos en general, parados, estudiantes, todo tipo de gente, el 99,9% de la gente, la mejor gente, los que somos más y mejores, vamos a pelear hasta el final contra esta banda de putos atracadores que, disfrazados con las banderas del PP y del PSOE, que son la misma basura, vienen a quitárnoslo todo. Y no lo vamos a dar gratis, no nos va a salir regalado. Una anécdota que define bien lo que está pasando en esta región. Más de 100.000 parados registrados y los que no están registrados. Muchos trabajadores que están viviendo una situación que hace años era increíble. Gente que trabaja 8, 10 y 12 horas y no hay tiempo para vivir trabajando. Ya no es solo que te quiten el empleo, es que ni con el empleo tienes para vivir dignamente. Y el presidente del Principado, que se dice socialista, que escupe sobre una palabra que tenía que ser más respetada por ellos mismos. El socialismo hay una buena palabra, pero que esta gandalla hable de socialismo en Puerca de una manera que la están haciendo irrecuperable. Como digo, el presidente del Principado, Javier Fernández,
Fernández, ese elemento que parece que está siempre levantándose de la siesta, ese pusilánime que no aparece en ningún lado a apoyar la pelea de la gente de esta región, tenemos pedida a la Asamblea de Trabajadores en Lucha hace más de mes y medio una reunión. Todavía no tuvo tiempo. Y ya lo visteis en Madrid haciendo la reverencia al Principito Calle Rey, haciendo la reverencia a Botín de rodillas a ver qué tira, qué mirajes y tira banquero, haciéndose fotos con el corrupto del González del PP de Madrid y demostrando lo clásico, que hay una gandalla política que da lo mismo que venga con el nombre del PP, que del PSOE, que lo que quiera, la misma gandalla, el mismo negocio a base de la gente humilde que ahora están muy preocupados, por eso tienen que hacer ese recambio en la monarquía, pero parece que esta rueda con tantos pinchazos ya no funciona. Están preocupados porque la gente humilde estamos organizándonos, a eso temen, no temen a que nos vaya mal. Temen a que empecemos a decir que ellos tienen que ir mal a ellos, que nosotros no pagamos porque no debemos, que queremos una vida digna y eso no es un privilegio, que un trabajo digno, una vivienda digna, una vida digna y un derecho que nos deben. Y si ahora somos más y tenemos la fuerza de la razón, organizados y en la calle, vamos a tener la razón de la fuerza, que ya lo que tienen miedo. Una cosa que os quería comentar, una actividad que tenemos el miércoles y que viene muy a cuento de todo esto. Como sabéis, Cajastur, la caja que con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas era la caja de todos los asturianos, lleva un tiempo un proceso de privatización, liquidación. Los directivos de Cajastur ahora van a ser directivos de un banco privado, compartiendo el poder con fondos de inversión mexicanos, que ya sabréis de dónde viene el dinero en México, compartiendo el poder con Soros, con todos los especuladores y sin haber puesto ni un solo euro de su bolsillo, con el dinero nuestro, de los ciudadanos asturianos. Y el miércoles a las 5 de la tarde, en el Hotel de la Reconquista, reúnese lo que es teóricamente el órgano de gobierno de la Caja, que es la Asamblea General, donde 200 y pico personas de todo tipo y condición vienen a cobrar 400 y pico euros y a levantar la patita de madera, salvo honrosas excepciones, a la orden de Manuel Menéndez. Les asambleas de trabajadores en lucha de Asturias convocamos para protestar contra la privatización de Cajastur, para exigir una banca pública al servicio de la gente, que los miles de millones de euros que estamos poniendo de nuestro dinero, de nuestros recortes, de nuestros derechos, en reflotar esos cajes que de todos, sean para una banca de todos. Y sobre todo, para exigir que vayan a la cárcel de una puta vez los directivos y los políticos que privatizaron el cajes. El mayor atraco de la historia de España, el mayor atraco de la historia de Asturias, pero no lo hacen con una media en la cabeza y una recortada, hacen desde esos despachos de allá arriba, apadrinados por toda banda que está en la Junta General del Principado, que para eso sí que están de acuerdo, el PP y el PSOE privatizaron los cajes, y en Asturias hacéis ahora a Manuel Menéndez, el presidente de Cajastur, que ahora ya es presidente de Liberbank. Por eso os animamos a las 5, enfrente al Reconquista, el miércoles, no dejéis de venir. Y en general a seguir en la calle, a seguir en la pelea, para ser algún día decenas y cientos de miles como vamos a ser, hay que ser muchas veces decenas o cientos, no importa. Tenemos la razón, eso no se discute, pues a que la razón de la mayoría se imponga contra el privilegio de estas minorías genocidas, de estas minorías de ladrones y sinvergüenzas. Y que viva la lucha de la clase obrera. Hola, buenos días. Me llamo Sofía, soy una afectada más por la hipoteca. Nos han invitado aquí para que hablemos brevemente de cómo nos están afectando los recortes. Y bueno, si no está más, lo voy a leer para no liarme. La crisis hipotecaria y social española hay que centrarla en una larga historia de políticas gubernamentales que confundían el derecho a la vivienda con la propiedad. España tiene uno de los índices más altos de vivienda en propiedad de la Unión Europea, un 85%, y uno de los parques de vivienda de alquiler privado menor, un 11%. Solo un 2% del parque total de viviendas es vivienda social o subvencionada de alquiler. Esto empujó a muchas personas a comprar por ser la única opción posible, ya que salía más rentable pagar una hipoteca que pagar un alquiler. ¿Y qué pasa ahora?
Pues que en estos momentos en que las personas no solo no pueden seguir comprando, sino que están perdiendo sus casas, la vivienda social, en lugar de aumentar, disminuye. Disminuye porque pese a que cada vez son más quienes las necesitan, no solo no se aporta dinero para aumentar su número, sino que en muchos sitios además se están vendiendo a fondos buitre. No están dando soluciones para las familias en riesgo de exclusión social y que se quedan literalmente en la calle. La reforma en agosto de 2011 del artículo 135 de la Constitución Española, que obligaba a pagar la deuda pública sobre todas las cosas junto a las políticas neoliberales, ha hecho que no solo estemos en un periodo de recesión económica, sino también social. No hay dinero para educación, para sanidad, para dependencia. Y desde luego no hay dinero para políticas reales de vivienda que aseguren el derecho a techo de todas las personas. En cambio, sí hay dinero para rescates bancarios, para eventos promocionales, para el derroche en general. Esas familias que se han quedado sin casa por carecer de recursos económicos suficientes, después de haber perdido su trabajo o trabajar en precario, además tienen una deuda inasumible con el banco. Están en registros de morosos que les impiden el acceso al crédito e incluso la posibilidad de alquilar una vivienda. Y además deben pagar por la sanidad, por la educación y por todo lo demás. Y así vemos cómo cada vez más personas se quedan literalmente en la calle, mientras los bancos acumulan más viviendas vacías. La administración pública carece de recursos para solucionar el problema de acceso a familias a una vivienda digna, a los que tenemos derecho, como se reconoce en el artículo 47 de la Constitución Española, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La vivienda digna no es solo un techo y 4 paredes, son también los servicios básicos. Muchas de las familias no pueden pagar estos servicios, ya que están sufriendo una nueva clase de pobreza, la pobreza energética. En el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Estos artículos son violados sistemáticamente por los diferentes gobiernos y administraciones públicas del Estado español. La PA lleva luchando desde febrero de 2009 para que este derecho sea efectivo para todas las personas. Sabemos que es un camino largo, que es un camino lento, pero vamos consiguiendo pequeñas grandes victorias y pese a las dificultades no nos rendiremos. Sabemos que se puede, sí 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 se puede. Y un derecho ciudadano que se de no callarse ante toda esta serie de atropellos que estamos viviendo. Las personas que estamos comprometidas con la defensa de la escuela pública, con la enseñanza pública, queremos seguir manifestando nuestra oposición a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que sabéis que entra en vigor ya este próximo curso escolar, la llamada Ley Wert, y estamos haciendo un llamamiento a la resistencia ante una ley que consideramos antidemocrática, segregadora por clase, por sexo, por centros, tramposa, porque no plantea ninguna solución a los problemas educativos. Hay que decir que el fracaso escolar no es un fracaso escolar, es un fracaso social. Y es una ley además confesional, está completamente subordinada a los intereses de la Iglesia Católica y a su sector más reaccionario. Queremos denunciar que mientras el Gobierno y su foro habla de calidad, lo que quieren hacer con la educación es convertirla en mercancía, someterla a las leyes del mercado y desatender las necesidades de toda la población. La educación pasaría a ser un privilegio y no un derecho. Defendemos que la escuela es un servicio público garante del derecho universal a la educación y no puede ser un negocio. Por último, no podemos dejar de decir aquí y ahora precisamente que el gobierno asturiano y en concreto su consejera de Educación, Ana González, habrían dejado pasar una oportunidad histórica de compensar el carácter retrógrado de esta nueva ley de educación del Partido Popular, y pese a que la Consejería Asturiana dispone de competencias para ello, no lo han hecho. ¿Qué credibilidad tienen cuando en la prensa la consejera alardea constantemente
de su progresismo y de defender la enseñanza pública para todos y todas. La realidad de la Consejería asturiana es la de haber recortado unidades y plantillas en los centros educativos públicos, en la escuela rural, de haber empeorado las condiciones laborales de todo el profesorado y de haber precarizado aún más las condiciones laborales del profesorado interino, y ha destruido empleo público, amortizando sistemáticamente las más de 2.000 jubilaciones de docentes asturianos. Tampoco se ha comprometido en la dignificación de la lengua asturiana en el ámbito educativo, ni en ningún otro tampoco. Consideramos que tenemos que seguir unidos y unidas en esta lucha por la defensa de la escuela pública, que no es solo cosa del profesorado y las familias, sino de toda la ciudadanía, porque entiendo que queremos ser ciudadanos y ciudadanas, no súbditos y súbditas. Gracias. Hola, buenos días a todos. No os doy las gracias por estar aquí porque estamos todos, precisamente porque luchamos, ¿no? Es un día muy guapo pasar en la playa. Estamos aquí, nosotros, por ejemplo, como pensionistas, al final de nuestra vida, haciendo un repaso de todo, veo que los antiabortistas, por ejemplo, quieren que nazca todo el mundo, mucho guaje, mucho tal, pero luego no garanticen una renta básica. No garanticen que el que nazca pueda vivir, que su madre pueda vivir, que se pueda seguir viviendo, ese mínimo, esa renta básica. Luego llegas a tener un trabajo que te pagan lo justo, o sea, lo justo y ni un duro más, ¿no? Para que al día siguiente puedas seguir trabajando y te puedan seguir explotando. Y luego, cuando al final de tu vida llegues a la jubilación, hasta eso te racanean, ¿no? Creo que ahora ya metieron mano incluso de lo que llaman la hucha, ¿eh? Las pensiones, la gente que contribuyó a la riqueza del país, llegan al final de su vida, les quitan el poco dinero para poder comer, les privatizan las residencias para ancianos, nos privatizan la sanidad. Al final de nuestra vida vemos que hemos vivido para que 4 puedan vivir, los demás nos han tenido para malvivir. Compañeros, os pido que difundáis siempre vuestras inquietudes entre vuestros amigos, entre vuestras familias, que cada vez seamos más en la calle. Cuantos más seamos en la calle, más retrocederán ellos. Compañeros, ¡viva la lucha de la clase obrera! Buenos días, compañeros y compañeros. ¿Qué podemos deciros parados? Yo no traigo ningún discurso preparado porque creo que lo que nos sobren son discursos. Cada día no hacen más que bombardeamos con cifras y datos que no dejen ser más que eso, puros datos y cifras y mentiras, porque no son más que mentiras. Al día siguiente despertamos con la realidad, la que vivimos día a día. Hace 3 años debíamos ser unos 100.000 en Asturias parados. Esta semana leo en la prensa eso, cifras frías y falsas, 109.000. El caso es que cada día somos menos cotizantes, cada día somos más pobres, pero no solo aquellos que no tenemos trabajo, o sea, los trabajadores sin trabajo, sino que la clase trabajadora hoy no se puede llamar así, y es una clase de esclavinos, porque trabajamos por un dinero que no llega al mínimo del umbral de la pobreza. ¿Qué puedo decir, compañeros y compañeros? Todos vivís el drama en vuestra casa, en la del vecino, en la calle, en todos lados. Como bien dicen los compañeros, no nos queda otra que estar en la calle, reivindicar y luchar, porque los avances que se conquistaron en los 30 últimos años, estos vinieron y pisárnoslos de un plumazo, barriéronnos como el que barre la basura, y no podemos ser basura, están haciendo que creamos que somos culpables, vivimos por encima de nuestras posibilidades, los culpables somos la clase trabajadora. No, no. La clase trabajadora ya que está enriqueciendo a estos ladrones que nos están chupando la sangre y la dignidad. Por eso, desde aquí, compañeros, lucha, lucha, lucha y defensa de la clase trabajadora. Buenos días, compañeros y compañeras. Desde la plataforma contra los recortes y la defensa de los servicios públicos, queremos decir que estuvimos aquí ayer con la lucha, estamos hoy y vamos a seguir estando mañana. Y vamos a seguir hasta conseguir que nos devuelvan lo que nos hurtaron con mentiras y con decretos. No va a ser un camino fácil. Vamos a tener que hacer una travesía sobre un pedregal que nos va a callar los pies. Pero vamos a continuar, porque no tenemos alternativa. La que nos dan es llegar a la miseria, a la humillación,
al arrodillarnos ante ellos o con lo que quieran y con lo que están planteando. Ahora nos dicen de que el próximo año, que va a venir todo muy bien, que vamos a tener trabajo, que va a pasar la crisis, que en el momento que los votemos vamos a tener un país de maravilla. Mienten, saben que mienten, pero quieren conquistarnos y hacernos creer lo que ellos mismos no se creen. Creo que debemos ser nosotros los que ahora engurriamos hasta echarlos fuera de su poltrona, hasta quitarles la vara con la que nos golpean, hasta llegar a exteriorizar aquello que tenemos dentro y de que ellos lo deben saber. Les hemos dado dos grandes avisos claros y contundentes. Uno fue el 22M en Madrid, se los hemos dicho, les ha dolido, nos han llamado terroristas por defender nuestros derechos. El siguiente fue el 28 de mayo, el 25 de mayo, perdón. Eso lo ha escogido, porque les hemos movido algunos de los asientos, algunos de los poltrones, que es lo que hay, que es lo que les gusta a ellos. Tenemos que echarlos fuera, tenemos que emburguearlos fuera, que se vayan con la troika, que se vayan con Merkel, pero que nos dejen en paz. Pero tenemos que esperarlos en la esquina de las urnas. Tenemos que sacarlos de ahí al PP y aquellos otros cómplices que tienen en sus siglas la palabra de obrero. Tenemos que conseguir de que no tengan poder del decreto, que no tengan poder de la vara. Esto requiere un trabajo muy largo, muy fuerte, y requiere de que ampliemos nuestra base, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y esperando a que nos lo den, porque no nos van a dar nada. Compañeros, un saludo y un cordial hasta la próxima vez. Y es difícil hablar cuando ya se ha dicho todo y se ha dicho también. Estamos aquí delante de la Junta General, que es el Parlamento que ellos dicen que representa al pueblo asturiano, pero que sabemos perfectamente que representa a los intereses de clase de lo que no es el pueblo asturiano, de lo que es otra cosa, de lo que son la clase dirigente. Estamos aquí en la calle porque lleva también el espacio que nos corresponde, y el espacio que nos corresponde, entre otras cosas, porque nos venden otros espacios. Otros espacios como los espacios públicos, los espacios que son de todos y de todes. El caso claro y el caso de Sedes, tenemos por cierto ahí a los compañeros de Sedes que viven enfragados, no sé ya cuantísimo tiempo, perdí la cuenta. Un aplauso para ellos, porque de verdad que merecen ese aplauso por el esfuerzo que están haciendo. Otros trabajadores también, que vimos tampoco les marchas de las asambleas de trabajadores, también estuvieron luchando, también realmente merecen todo nuestro respeto y nuestro abrazo. Esta gente, falábamos de Sedes, esta gente que también es la gente que quiere tirar abajo un espacio que lleve todo el mundo, esta gente que non quiso que la gente ocupare de la población, de lo que es el pueblo, ocupare un espacio que ellos consideren que ellos pertenecen, igual que consideren que ellos pertenecen a la calle, pero que les pertenece a todos, que es la misma gente que gagne a los fuerzas de seguridad y orden social, más que orden público, a expulsar a las personas de sus casas. Tenemos aquí a los compañeros y las compañeras de la PAC, y el mismo proceso realmente, echar a la gente de las casas, echar a la gente de los centros ocupados, echar a la gente de los CAIs, echar a la gente de todos los lados para que solo nos quede una única voz, una voz unívoca, que lleva su voz, que lleva la voz del poder. Pero ya el momento de ocupar los CAIs, realmente llevamos haciéndolo todos y todas mucho tiempo, las asambleas de trabajadores, la gente de la PAC, toda la gente que estamos aquí, llevamos mucho tiempo ocupando la calle, y llega el momento de no dejar de ocupar la calle, porque ya es lo que ellos quieren. Decía Manuel Fraga y Ibarne en tiempos, iba a decir pretéritos, pero en realidad son nuestros mismos tiempos, decía que la calle era de él, ellos quieren que la calle sea de ellos quieren que los espacios públicos sean de ellos quieren que los propias viviendas sean de ellos a través de las hipotecas, para el compañero de la privatización de Casastur, porque ellos quieren que los pegres sean de ellos. Y nos queremos en nuestras propias viviendas, queremos poder vivir en paz, queremos nuestros propios trabajos, queremos poder trabajar en paz, queremos los espacios que nos pertenecen por derecho propio, que pertenecen a la población, a la gente, queremos poder ocupar en paz. Y para ello tenemos que ocupar the skies, como estamos haciendo hoy. Dice el compañero que muchas veces nos toca ser pocos, pero sobre todo nos toca ser constantes.
Así que bueno, desde aquí damos un abrazo y un aplauso a todos vosotros por hacer esto posible. Muchas gracias.